Bueno, antes que todo, buenas tardes. Como digamos, gestor en parte, o sea, de esta reunión, muchas gracias por la asistencia presencial y por la asistencia no presencial. Yo voy a tratar de llevar ciertos conceptos ya de estadística al nivel más micro posible, al nivel donde cualquier psicólogo, médico, trabajador social debiese poder hacer, digamos, dar ciertas evidencias pequeñas de garantía de la utilidad de sus intervenciones, por ejemplo, de sus procesos, ¿ya? Y voy a abordar un concepto y tratar de clarificar qué es la significación clínica. Y voy a contar un poco dentro de la significación clínica qué estrategias se han propuesto y tratar de generar un pequeño, o sea, explicar cómo aplicar 3 pequeños métodos de todos los posibles que hay, ¿ya? En eso me voy a centrar, voy a tratar de hacerlo, digamos, menos desde la perspectiva del análisis de datos. A ver, cuando buscamos dar evidencia de los procesos en general, cuando buscamos generar teoría basada en la evidencia o dar evidencia de que los tratamientos funcionan, en el área que sea, tradicionalmente se trabaja desde una estrategia centrada en el grupo, un diseño normalmente antes-después, con grupo control obviamente, donde se valora la magnitud básicamente del cambio desde el primer momento antes de empezar el tratamiento hasta el momento final, ¿ya? Centrado todo esto en los grupos, o sea, no en un sujeto, en un caso. Otra forma, que es la que utiliza normalmente el profesional de a pie, ¿ya?, es valora a lo mejor un paciente, si es que hace clínica, cómo lo percibe él y cómo se percibe el paciente a sí mismo, y al término de ese tratamiento él hace un juicio clínico muchas veces centrado en esa persona de si ha percibido efectivamente que hay un cambio. Y en base a eso se va haciendo la idea si su tratamiento tiene algún efecto o no. Eso es lo que tradicionalmente se hace, pero sin, digamos, sin alguna pauta sistemática, nada de eso. Bueno, también están algunos tipos de estudios de caso únicos, ¿ya? Como las ARIMAS, por ejemplo, a los que hicieron el máster, o sea, el de metodología en la Complutense, a lo mejor se acordarán de alguien en particular con eso, pero bueno. Voy a centrarme primero en explicar, hablar de ciertos problemas que tiene el enfoque grupal, ¿ya? Además de lo costoso, digamos, que es. O sea, hay una, digamos, una sobreexplotación, ¿ya?, de la significación estadística. De hecho, esa sobreexplotación es tal que incluso algunos actualmente en metodología muchas veces se dice deberíamos hasta obviar la significación estadística. O sea, básicamente la significación estadística está diciendo que tu muestra no es suficiente quizás. En el sentido de que la significación estadística depende del tamaño de la muestra. Entonces, que una diferencia es estadísticamente significativa, simplemente me indica que esta diferencia que estoy viendo es lo suficientemente grande como para asumir que voy a encontrar a la población a la que esta muestra está representando. Pero si mi muestra es lo suficientemente grande, todo me va a salir estadísticamente significativo. Y hay una serie, digamos, de malas interpretaciones a veces de relaciones y diferencias que se hacen en ciencia por el hecho de decir que algo es estadísticamente significativo. Y hay un montón de publicaciones y afirmaciones sobre que cosas son estadísticamente significativas, pero esas cosas son nada. Entonces, es una herramienta, sí, útil para hacer inferencia, pero informa muy poco sobre la relevancia de lo que estoy valorando. Entonces, esa es la limitación central de la significación estadística. Y me encuentro muchas veces, por ejemplo, con mis estudiantes de pregrado, que entienden la significación estadística como que algo es relevante. Quizás la palabra significación creo que hace daño ahí. Entonces, a lo mejor deberíamos hablar simplemente de valor P y dejar de hablar de significación estadística. Para subsanar estos problemas, ya sobre todo en los años 70 agarra más fuerza la idea de empezar a mirar el tamaño del efecto.
¿Qué tan grande es la magnitud de esa diferencia o esa relación que observamos? No importa que se está, no tanto si esta puede ser llevada a la población, sino que ¿es esto relevante o no en la magnitud? El problema que tiene el centrarse en las medidas del tamaño del efecto, que, a ver, entre mirar solo la significación estadística, o sea, no, el tamaño del efecto aporta información mucho más útil. Suponemos que en la medida que el tamaño del efecto sea más grande, más relevante es ese efecto en el tratamiento, por ejemplo. ¿Ya? Pero estamos centrados en el grupo, entonces no sabemos si qué personas se beneficiaron y cuáles no. Es una medida de promedio, por ejemplo. Y el promedio se come esas particularidades que, sobre todo en el ejercicio clínico, muchas veces es necesario conocer. Por ejemplo, con los modelos procesos no lineales, a lo mejor un tratamiento beneficia a algunos y a otros no. Y sin embargo, eso hace que al final lo veamos como que no hay un efecto, ¿ah? O que el efecto es mucho menos relevante cuando en realidad sería útil ver a quiénes beneficia y a quiénes no está beneficiando y por qué razones. Por lo tanto, esta posibilidad de efectos no lineales que se van a perder, por ejemplo, en el análisis de la lógica de grupo, pueden rescatarse cuando nos centramos en el sujeto, en ver el cambio pero a nivel del sujeto, ¿no? Debido a estas restricciones del análisis de grupo ha surgido el concepto de significación clínica. En realidad, alejarnos un poco de la significación estadística, no descartarla, pero valorar si eso es relevante a efectos prácticos, si eso es cualitativamente relevante, si eso mejoró la vida de alguien, por ejemplo. No la vida de un grupo. No, eso mejora la vida de alguien y de quién y de por qué. En términos generales, el concepto de significación clínica da cuenta de eso, de la relevancia práctica del cambio. En psicología, la significación clínica usualmente se engloba en el concepto de cambio clínicamente significativo. Y en medicina, en enfermería y en ciencia de la salud, diferencia mínimamente importante. Pero ambos están en el fondo aludiendo al mismo tema. ¿Cuándo podemos percibir una diferencia lo suficientemente relevante como para decir que hay un efecto práctico de la intervención? Si mejoró la vida de alguien. Y a partir de esto, poder identificar quiénes se beneficiaron y cuántos. Es decir, un enfoque que da mucho énfasis al sujeto, es un enfoque más bien ideográfico. Hay algunos autores que hacen una distinción respecto a que el cambio clínicamente significativo, la diferencia mínimamente importante, daría cuenta de la relevancia, digamos, de ese cambio, en el caso de un tratamiento. Y otro punto diferente sería si el cambio es mínimamente fiable o la diferencia es mínimamente fiable. Es decir, si esa diferencia o ese cambio es lo suficientemente grande como para que podamos confiar en que no es producto del azar, básicamente. Pero muchas veces se consideran como algo equivalente. A ver, los dos... las estrategias mayoritarias se han centrado en tratar de establecer la significación clínica a través de las puntuaciones de cuestionarios, ¿ya? Asumiendo que medimos tan mal como medimos, como decía la profesora Rodríguez. Pero a partir de estas puntuaciones, mal medidas y todos, ver si se condicen con lo que es percibido con un cambio cualitativamente relevante. Estos son los métodos basados, digamos, en el anclaje o el método externo. Es decir, por ejemplo, un grupo de psicólogos, ¿no?, dice, bueno, estas personas han cambiado mucho, a partir del juicio clínico, estas personas han cambiado poco, y se ve con que las puntuaciones de cambio, por ejemplo, no sé, una escala de depresión, con qué puntaje equivalen, o sea, cuánto mejoraron en puntaje las personas que se clasifican como que mejoraron mucho y cuánto mejoraron, o sea, cuánto puntúan más las personas que se considera que mejoraron poco. Entonces se hace con un referente externo, que es un juicio o de un grupo de expertos o de las mismas personas, o de los dos, ¿no? Se establecen, digamos, cuáles son las puntuaciones que indicarían que el cambio es lo suficientemente grande para generar un impacto. Esos son los métodos externos, en realidad.
Otro enfoque, que bueno, en el que hice mi tesis de doctorado, son los métodos internos, los métodos que se basan en la distribución de las propias puntuaciones del sujeto. Que muchas veces los autores que hacen la distinción del cambio o la diferencia mínimamente fiable lo consideran como que es la estrategia para establecer si el cambio es lo suficientemente grande para no ser asignado al azar. Y eso es lo que hacen los métodos internos. Hay estrategias que combinan ambos métodos, y es como la recomendación más utilizada, por ejemplo la de Jacobson y Truax, donde primero se establece si las puntuaciones, la mejoría es lo suficientemente grande como para descartar el azar, con métodos internos, y una vez que aquellas puntuaciones que han superado esa lógica de azar, ver con qué juicio, digamos, cualitativo se corresponden. Una estrategia combinada. Pero para que esto tenga sentido, la estrategia combinada, necesitamos primero que los métodos internos funcionen. ¿Vale? Bueno, lo que hacía Jacobson y Truax, primero a través del índice de cambio fiable, seleccionaba aquellas diferencias que eran distintas del azar y luego aplicaba el juicio clínico. A ver, hay alrededor, en una revisión grande de la literatura, de 14 métodos que se pueden usar para eso. ¿Ya? Que a partir de comparar en una persona, en un caso, y por eso es la aplicación clínica, ¿ya? La aplicación caso a caso, valorar entre la puntuación al momento anterior al tratamiento y la puntuación final, si esa diferencia es lo suficientemente grande. De esa revisión, junto con Antonio Pardo, hicimos una serie de pruebas y encontramos que solo 5 procedimientos presentaban un funcionamiento aceptable. Voy a saltarme eso y voy a explicar 3 métodos. El de la diferencia tipificada, ¿ya? El de la tipificación de Weirwich, que en realidad es una tipificación por error de medida, y el índice de cambio fiable de Jacobson y Truax. La idea es sencilla. Bueno, aquí tenemos una puntuación X y una puntuación Y, que son, en un caso, no estamos hablando de media, en un caso, ¿cuál es la puntuación que tenía un sujeto? No sé, pensemos en una escala de depresión, tenía 20 puntos antes del tratamiento y 15 puntos después, al finalizar el tratamiento. Entonces, tuvo una mejora, una diferencia de 5 puntos. Disminuyó 5 puntos en la escala de depresión. ¿Vale? Eso lo puede hacer cualquier psicólogo clínico. Ya hay cierta información que usualmente está disponible en los instrumentos de medida, como la fiabilidad, por ejemplo, por consistencia interna. Muchas veces encontramos en nuestro estudio que no es la mejor forma en realidad para trabajar la fiabilidad en este tipo de análisis, pero la fiabilidad, las desviaciones típicas, sobre todo la desviación típica en una sola muestra. Y esto que tengo acá como DT-diff, ¿ya? Sería la desviación típica de las diferencias. ¿Qué es la desviación típica de las diferencias? En una muestra de referencia, si yo tengo la diferencia de las puntuaciones que tenían un grupo antes y las que tenía un grupo después, esa diferencia va a tener una media y va a tener una desviación típica. Esa es la desviación típica de las diferencias. Y da cuenta de cuánto variaron en general, ¿ya? Las personas entre un momento y otro. Pero la idea es simple, en estos 3 métodos es tipificar la variación de una persona. En el primer caso, ¿ya? En esto de acá, yo pensaba que había una luz por aquí, ahí. Ya, sí. En el primer caso, en base a la desviación típica de la diferencia. Entonces lo que tenemos aquí al final es que esta persona que cambió 5 puntos, siendo la desviación típica de las diferencias 2,3 puntos, cambió 2,17 desviaciones típicas de las diferencias. ¿Ya? Y por lo tanto, puedo asumir, los criterios tradicionales serían mayor a una desviación típica, pero es un criterio en realidad poco laxo, pero que está muy por sobre de lo que cambia las personas, digamos, en general entre un momento a otro, pensando que es una muestra, digamos, de referencia sin intervención y por lo tanto que estaría por sobre lo que sería esperable al azar. La segunda idea, aquí lo que tenemos, ¿ya? Recordando a lo mejor teoría clásica, es el error típico de medida. Aquí está estimado en base a, por ejemplo, puede ser alfa de Cronbach, ojalá que no, pero bueno, alfa de Cronbach. Pero podría ser coeficiente omega. Idealmente sería la correlación test-retest, porque la variabilidad, digamos, intratest, no es la única variabilidad, digamos, aleatoria que se da entre 2 momentos.
por eso la correlación TRT sería con una mejor fuente de información. De hecho, el error de medida va a ser usualmente mucho menor si usamos esta estrategia que si usáramos la correlación TRT. Y aquí lo que vamos a tener es una tipificación de que esta diferencia de 5 puntos se corresponde a 2,63 errores típicos de medida de esa escala. Muchas veces las escalas traen el error típico de medida ya establecido, lo indican. El error típico de medida de esta escala son de 2 puntos. Eso ya sería, por lo tanto, el ejercicio es bastante simple. ¿Cuánto yo observo que cambia una persona? Y lo puedo expresar en errores típicos. Lo que encontramos, por ejemplo, que las personas que tienen valores sobre 1,64, bueno, lo mismo para aquí, ¿ya? Son personas que han tenido un cambio tan grande que no puede ser atribuido en realidad al azar. Y aquí, bueno, este es el índice de cambio fiable que hace algo similar, ¿ya? De hecho la informa, pero considerando que el error típico de medida en un momento es distinto al otro, es una combinación ponderada en el fondo de errores típicos de medida. La idea, o sea, para cerrar, todo esto está disponible, pueden después ustedes tomar esto para hacer sus cálculos, pero la idea es que a partir de un solo caso, y comparando lo que por error, por variación azarosa, etcétera, suele variar las personas en un instrumento en particular, yo puedo hacerme una idea qué tan distinto ha sido el cambio de lo que podría esperar por simple variación, digamos, del azar del instrumento de medida, o sea, del error de medida, perdón. ¿Vale? Ya me dijo la profesora Zúñiga que terminara, pero, bueno, en un estudio ¿cómo se llama? El estudio, bueno, que con Antonio Pardo hicimos sobre falsos positivos en este tipo de escalas, nos damos cuenta que en realidad los criterios que se usan, yo los criterios que les planteé, por ejemplo, 1,64 es bastante superior a los criterios de exigencia que se usan tradicionalmente en el ámbito clínico. Los criterios que se usan son tan bajos, ¿ya?, para decretar el cambio clínico que básicamente todo termina siendo cambio clínico. Entonces, estos, por ejemplo, se consideran cambios sobre un error típico de medida, ¿ya? Y recordemos que los cambios individuales, las variaciones individuales son mucho mayores que las variaciones promedio. Por lo tanto, aplicar criterios deseados para el promedio en un caso individual pasa a ser muy, muy laxo. Bueno, y ahí termino para dar ronda de preguntas. Ya finalizó esto. A ver, mi invitación básicamente a mostrar esto. Pueden leer ese artículo u otro sobre el tema. Los cálculos son sencillos. Que desde el contexto aplicado más simple se puede usar la psicometría para respaldar sus propios juicios clínicos, ¿ya? No se necesita, sin necesidad de grandes estudios, ¿vale? No es equivalente que probablemente para probar un tratamiento el valorar el cambio en una persona, ¿ya? Sin embargo, la valoración consistente en esta práctica cotidiana va generando evidencia que va a respaldar sus procedimientos o los va a llevar a cuestionárselos, que es igual de bueno. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, no sé. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? No, el Twitter no está. ¿De Tokio dicen algo desde Tokio? No, no pasa nada desde Tokio. Están durmiendo. Bueno, ahora venía la presentación de Marcelo Leiva, ¿ya? Él lamentablemente viene en camino, se supone. Bueno, no en camino, viene en avión. No es tan deportista Marcelo. Pero no ha podido llegar para su presentación, ¿ya? Entonces lo excuso a él, me dijo que quería estar aquí de todas maneras, pero no alcanzó a llegar. Entonces, no sé ahora si alguien tiene alguna pregunta respecto a esta presentación o si vamos a cerrar con alguna, digamos, ronda de debate.